estar en esta mesa, en este panel magno, titulado Política y Reformas Educativas. Nos acompañan en este el doctor Bonifacio Barba y el doctor Felipe Martínez Rizo. El doctor Bonifacio Barba realizó estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Monterrey, tiene la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. El doctor Bonifacio Barba ha sido pilar importante en la formación de investigadores educativos en Aguascalientes y la región y ha dirigido un gran número de tesis de licenciatura y posgrado. Ha hecho aportaciones importantes en la elaboración de política educativa a nivel estatal y nacional. También ha incursionado en la historia de la educación superior y en la historia de la legislación educativa en el país y tiene varias aportaciones al estudio de la educación moral. Su proyecto de investigación vigente se titula Bases jurídicas del desarrollo moral en la escuela, la formación de valores en la legislación educativa mexicana. Las líneas de investigación que ha cultivado son competencias intelectuales y académicas básicas en educación media superior y superior, diagnóstico de la educación básica, valores en la educación, innovación y calidad académica, formación de profesores, educación superior y política educativa y desarrollo moral. Algunos de sus libros más importantes han sido publicados por casas editoriales mexicanas, como por ejemplo el Colegio de México, Siglo XXI Editores y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algunos de sus títulos son Educación y Valores, Formación del campo de investigación, avances y perspectivas, Los valores de la educación, Innovación social en educación, Una base para la elaboración de las políticas públicas, Cambio en educación, Un mensaje de la sociedad al sistema político mexicano, Educación y cultura, Política y valores educativos en México. Entre sus logros y distinciones se encuentran ser investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, reconocimiento de perfil PROMER deseable, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa e integrante de la Asociación para la Formación Moral de la Educación. Por su parte, el maestro Felipe Martínez Rizo es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 1974 hasta la fecha. Entre los cargos de gestión que ocupó destacan el de rector y el de decano del entonces Centro de Artes y Humanidades por 8 años. Este último le permitió concretar proyectos y dejar huella. Su actividad académica se caracteriza por logros relevantes como investigador, organizador, formador de investigadores y realizador de proyectos. Un aspecto fundamental de su labor es su capacidad de convocatoria con base en la que logró crear el doctorado interinstitucional en educación encabezado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en convenio con otras 14 instituciones que él atinadamente dirigió, convocar a académicos provenientes de varias instituciones con el fin de dimensionar los problemas educativos y contribuir al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación, y el Grupo Iberoamericano PISA, organismo de relevancia para el país. Es fundador y primer director general del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación de México, de 2002 a 2008. En esta etapa su legado es la consolidación de un instituto nacional que a través de su trabajo riguroso y propositivo se erige como órgano rector de la evaluación de la calidad de la educación. Es autor de más de 55 libros, 180 artículos y capítulos de libro. Sus trabajos principales se dirigen a la dinamización de la mejora educativa a través de una evaluación asociada al compromiso social, temas de los que ha abordado
los temas que ha abordado en su extensa labor de comunicación en congresos con más de 550 participaciones. Entre los reconocimientos principales es Premio Anues 1995, Medalla Anáhuac en Educación 2008, Reconocimiento Comía al Mérito Pablo Latapizarre en 2009, la Medalla de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, y en octubre de 2010 el doctorado honoris causa de la misma Universidad de Valencia. El tema que nos convoca hoy se titula Política y reformas educativas. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener 2 participaciones de 15 minutos, más una adicional de 5 por cada uno de nuestros panelistas, y finalmente se abrirá al público. Las preguntas se van a hacer por escrito y una vez reunidas se dará una respuesta común. Muchas gracias. ¿Quién tiene la palabra primero? ¿Usted más? ¿Sí? 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 Pues muchas gracias. Quiero empezar agradeciéndole a Salvador Camacho y a la institución que él preside, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, para participar en esta actividad. He titulado a mi participación La educación y su reforma, expresión de un país en formación. Voy a leer algunas partes y otras, por el tiempo, las resumiré. Me inspiran 2 frases de distintas personas y de 2 distintos tiempos. En 1900, Justo Sierra dijo: el pasado no concluye en un siglo, va concluyendo a través de toda la historia. Y en este año, un historiador de la Revolución Mexicana, Javier García Diego, dijo: todos los hechos del pasado están en nuestro presente, todos. En la experiencia histórica de quienes le dieron expresión intelectual, social, militar y jurídica al anhelo de crear una nación independiente, de vivir en ella y que lucharon para establecerla, siempre hubo una convicción de la necesidad de institucionalizarla, definiendo acciones e instrumentos de reforma en variadas cuestiones, precisando el cambio o un cambio o conjunto de ellos y de su consolidación relativa. La ilustración o instrucción o educación fue un elemento sustantivo en todo este proceso, pues se la identificó siempre como una cuestión práctica urgente, exigente a la vez, conflictiva como otras. Por ejemplo, cómo pasar de la condición y la identidad de súbditos una vez lograda la independencia y aún antes por la Constitución de Apatzingán, a la identidad de ciudadanos y a la participación en la comunidad política, con la comprensión de que la propia acción con la de otros ciudadanos es la que formaría la nación y la nueva entidad político-gubernamental, más allá de las normas necesarias, incluyendo la norma constitucional. Pero aún la institucionalización llevaba en su seno la semilla de la reforma, del cambio, quedaba ligada a la condición histórica de los seres humanos, de los mexicanos que luchaban por la independencia o que ya eran independientes y debían ocuparse ante las diferencias internas y las amenazas externas de hacer autónoma su vida y la de la comunidad nacional. Así se expresa en 2 momentos fundamentales. Primero, en la Constitución de Apatzingán, el Congreso declaró que esta ley suprema era provisional, en tanto la representación nacional estableciera la Constitución permanente. El segundo ejemplo está expresado en el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia Mexicana del 28 de septiembre de 1821, que declaró que restituidos al septentrión americano sus derechos, reconocidos como inajenables y sagrados por las naciones cultas de la tierra,
está ahí ya la idea de la igualdad entre las naciones. Está aquel, el septentrión americano, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente que es nación soberana e independiente de la antigua España. En tal sentido, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano afirmó en su artículo 5: la nación mexicana es libre, independiente y soberana, reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo. Los constituyentes de 1824 hicieron una exhortación a todos los ciudadanos, al promulgar la Constitución, con varios aspectos trascendentes. En uno de ellos afirmaron lo siguiente: el Congreso General está penetrado de las dificultades que tiene que vencer la nación para plantear un sistema, la República representativa, popular, federal, a la verdad muy complicado. Sabe que es empresa muy ardua obtener por la ilustración y el patriotismo lo que solo es obra del tiempo y de la experiencia. Tenemos los ejemplos de los pueblos modernos que se han constituido y nos han enriquecido con sus conocimientos. Nos hemos aprovechado de las lecciones que ha recibido el mundo después de que el feliz hallazgo de la ciencia social ha conmovido los cimientos de la tiranía, y nosotros mismos hemos corrido en 14 años el largo periodo de 3 siglos. Esos son los 14 años de 1810 a 1814 y luego del 14 al 24. Y los 3 siglos pues son la referencia a los 3 siglos de coloniaje. Más adelante agregaron otro elemento en el que dijeron a los ciudadanos que si deseaban ser una república feliz, y mencionaban la experiencia de Estados Unidos en ese momento, deberían elevar en alto grado sus virtudes cívicas y privadas, pues son, entre comillas, la única base de la verdadera libertad, la mejor garantía de vuestros derechos y de la permanencia de vuestra Constitución. La fe en las promesas, el amor al trabajo, la educación de la juventud, el respeto a sus semejantes, son esenciales, pues sin tales virtudes en vano tendremos un código de máximas liberales, en vano haremos ostentación de buenas leyes, en vano proclamaremos la santa libertad. Eran agentes del cambio y preveían otros cambios más. Tenían confianza en la ley, pero sabían que no bastaba la ley. Previeron el proceso mismo de la reforma a la Constitución, estableciendo 6 años de estabilidad para la misma. En contraste con eso, los responsables del gobierno en distintos momentos de la historia del país, aquí ya nos movemos a los tiempos de independencia, distintos gobiernos han promovido con motivos propagandísticos el sentimiento de estabilidad, afirmando la independencia, el progreso, la modernidad o la democracia como cualidades reales, indudables, consolidadas del país. Paradójicamente, al mismo tiempo han planteado la exigencia de prepararse para el futuro. Cada gobierno así lo ha hecho. Responsabilidad que se atribuyó a los procesos educativos de manera emblemática. En los gobiernos emanados de la Revolución, por ejemplo, se afirmaba que ésta se renovaba por una especie de sabiduría intrínseca. Estamos hablando de los años 1928, 1970, eso dominó. La revolución tenía esa sabiduría intrínseca que la hacía adaptarse y resolver las necesidades sociales, hasta que se inició la crisis de los 1970, los 1980, y la reforma y la planeación adquirieron un rasgo distinto al de los años 1930 y 1950. En forma paralela a las vicisitudes de la política, la economía y la vida social, la ciencia histórica en sus diversas especialidades empezó a indagar el pasado con nuevas interrogantes y metodologías y ofrece ahora la visión de un México en formación, de una nación no solo inacabada, sino plural en su composición social y cultural en todo su trayecto histórico.
La alternancia de partidos en los 3 niveles de gobierno se acogió a una representación de reforma que cada partido pretendió encarnar y se implantó un reformismo que ha resultado desordenado, caótico, incierto. El regreso del PRI, no cualquier PRI, sino el de Atlacomulco, del Estado de México, a la presidencia de la República, centró su propaganda y su acción en las reformas estructurales, un objeto en realidad disputado desde la crisis de los 1970, las cuales las reformas han continuado desmantelando, dice el jurista Diego Valadez, el poder público y sus responsabilidades. Como estas reformas alcanzaron a la educación, varios sectores de la sociedad reaccionaron con nuevas y viejas maneras. Considero que la Administración Federal actual emprendió una reforma para la educación más que una reforma de la educación, al menos en el componente legislativo. La ampliación de la escolaridad obligatoria a partir de 1993 y la reforma de derechos humanos de 2011, por un lado, y la creciente demanda social de mejor educación, por el otro, hacía necesario un nuevo enfoque de la garantía del derecho a la educación que promoviera la elaboración de políticas públicas más coherentes con el derecho y con mayor apoyo social, si consideramos que antes ya había apoyo social. ¿Cómo apareció el imperativo de la reforma en la educación en el campo político del reformismo mexicano? Un amplio grupo de asociaciones civiles pidió a los candidatos a la presidencia en 2012 que firmaran un compromiso para el mejoramiento de la educación. Hablaban de lograr, entre comillas, la transformación profunda del sistema educativo. Y el primer punto clave que señalaron era la rectoría del Estado en la educación, que luego se concretaba esa rectoría en la Secretaría de Educación. Era una exigencia de la reforma educativa que el país necesitaba, decían este grupo de asociaciones. En los 17 compromisos que en su momento de campaña hizo públicos Enrique Peña, uno era ofrecer más educación y de calidad para todos. No se utilizaba el término reforma. El Pacto por México recogió o reiteró la cuestión del fortalecimiento del Estado mexicano y en el primer acuerdo, Sociedad de Derechos y Libertades, situó la educación de calidad y con equidad, para lo cual, cito el pacto, se impulsará una reforma legal y administrativa en la materia educativa con 3 objetivos iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad. La visión de reforma se implantó, si bien no todas las acciones acordadas se han realizado, como ejemplo, la de fortalecer la formación inicial de maestros. En suma, México fue puesto de nueva manera política en perspectiva de reforma, que por el carácter hegemónico de los 3 partidos firmantes del pacto, PRI, PAN y PRD, le dieron un carácter de reforma total, centralizada, apoyada en la condición legal que otorga una concentración de facultades al Ejecutivo Federal en la Ley General de Educación. El secretario Nuño, en diversas intervenciones desde que asumió su gestión, ha hablado de transformación, no tanto de reforma. El 5 de octubre, recientemente, ante el Senado, habló de, entre comillas, la transformación que estamos haciendo es una de las más profundas de los últimos tiempos. No dice hasta dónde llegan los últimos tiempos. Bien, la parte que sigue la voy a abreviar por el tiempo asignado. En la segunda parte, lo que yo quiero expresar como tesis es que México se encuentra en proceso de formación y que se pueden distinguir 4 grandes transiciones en ello. Y en esas transiciones, con sus conflictos ideológicos, políticos,
filosóficos, por estos dos aspectos, político e ideológico, y en conflictos sociales la educación ha tenido distintas visiones, distintos proyectos. La primera transformación ocurrió de la segunda mitad del siglo XVIII, con el inicio de las reformas borbónicas en el Imperio Español, hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1856. En ese periodo hubo muchos, le llamaban planes, le llamaban proyectos, le llamaban programas de cambio en educación. Y términos que nos parecen ahora muy modernos como mejora de la educación ya se usaban. La segunda transición se da entre 1857, bajo el impulso de la Constitución de ese año, que entre otras cosas estableció la libertad de enseñanza por primera vez en el plano constitucional y también estableció la laicidad del Estado. Y esta transición va hasta 1910-1916, según tomemos, los historiadores siempre discuten cuáles son las fechas simbólicas a las que hay que atender. Durante este proceso, la educación existente también fue sometida a reforma. A partir de 1867, la influencia del positivismo, que duró prácticamente hasta el Porfiriato, pero mejoró muchos aspectos. Ya hizo referencia el doctor Tedesco a esa trilogía de educación laica, gratuita y obligatoria. En México se vivió. En México, el hecho de que este proceso que refirió el doctor Tedesco, centrado en la ciudadanía, que es muy importante, tuvo la desventaja de que el régimen político estaba en manos de don Porfirio, y entonces la ciudadanía no se realizó en los términos en que debió haber sido con los valores constitucionales. La tercera transición se inició con la Constitución de 1917, es decir, vemos que las transiciones de México están ligadas a procesos revolucionarios. Esta transición avanzó hasta los años 1960, en que hizo crisis el modelo político, el modelo económico en particular, el llamado modelo de economía estabilizadora, y empezaron los intentos de, primero con Echeverría, el desarrollo compartido. Echeverría trató de recuperar algunos principios sociales del cardenismo, los podemos ver en la Ley Federal de Educación de 1973, pero lo que llaman algunos historiadores la docena trágica, el gobierno de Echeverría y de López Portillo, ahondó la crisis y se empezó a fortalecer los elementos, las variables de la cuarta transición en la que estamos, la transición a la democracia. Ya no una transición proveniente sobre todo del mundo de la política, sino proveniente de la vida social. Y entonces están los símbolos de las represiones a los médicos, a los profesores, 1968, y los símbolos siguientes, la reforma política del 77, la pérdida de la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados en 97, el 2000 con el triunfo de Vicente Fox, etc. En esa transición estamos. De ahí que hablar de educación de calidad con equidad se ha transformado, para efectos de reforma de la educación, entre otras cosas, en que el derecho a la educación se garantice con todos los valores que el artículo 3º establece, ligado de manera inseparable a lo que dice el artículo 1º de la Constitución. Muchas gracias. Bien, enseguida el maestro Felipe Martínez Rizo. Bien, pues yo también comienzo agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación la invitación a participar en este panel, en el cual a mí se me pidió específicamente que enfocara mi participación sobre el tema de política y reformas educativas
no tanto de una perspectiva histórica, sino más actual, y que lo relacionara con el tema de la evaluación educativa, al que me he dedicado bastante tiempo. Así lo voy a tratar de hacer, aunque bueno, pues también, como verán, voy a referirme a algunos trabajos que estudian diferentes reformas ya desde hace unas décadas, lo cual pues tiene ya una cierta dimensión histórica, ¿verdad? Pero efectivamente mi perspectiva no enfatiza lo histórico, aunque trataré de hacer algunas alusiones a ello. Voy a comenzar refiriéndome a un trabajo, vengo la siguiente imagen por favor, de esta autora Mary Green, que analiza un conjunto de, pongo ahí, políticas innovadoras o reformas. Bueno, efectivamente el término reforma es bastante ambiguo y se le puede llamar reforma a muchas cosas y se le pueden decir, sin utilizar el término reforma, a cosas que también se pueden designar con ese término. Entonces, bueno, políticas innovadoras, políticas educativas, desde luego, innovadoras o reformas en 17 países latinoamericanos, desde finales de la década de los 70 hasta finales de la de los 90. Este trabajo distingue dos tipos de reforma, lo que, simplificando un poco, llamamos reformas fáciles y reformas difíciles. Y considera reformas fáciles las que se implementaron antes, o sea, desde los 60, un poco también inclusive desde los 50 hasta los 80, que tenían el foco en los aspectos más relacionados con la cobertura de la educación, concretamente la educación básica, con la construcción de escuelas, la dotación de elementos de infraestructura, la distribución de libros, de texto, etc. Y la autora, en su análisis, considera que estas reformas eran fáciles de llevar adelante porque en ello coincidían los intereses tanto de las autoridades educativas, gubernamentales, como muy particularmente de las organizaciones sindicales y también de los padres de familia y en general de la sociedad. O sea, pues, nadie se oponía a que hubiera más escuelas. Para los sindicatos obviamente era interesante que se crearan más escuelas y hubiera más plazas de maestros, con lo cual pues su membresía crecía y su peso aumentaba también. Y entonces, bueno, pues nadie se oponía a ello, ¿verdad? Para los gobernantes eran cosas visibles, etc. Y se considera que en general este tipo de reformas pudieron implementarse sin grandes obstáculos, obviamente también sin que, además de crecer el número de estudiantes atendidos, también se elevaran los niveles de aprendizaje u otras cosas, si ustedes quieren, más cualitativas. Entonces, las reformas que esta autora clasifica como reformas difíciles y a las que se refiere más en particular su análisis, ya de los años 80-90, ponen el foco más bien en la calidad de la educación, con toda también la ambigüedad que tiene el término, la cuestión de aplicación de pruebas de rendimiento para los estudiantes, rendición de cuentas, evaluación de maestros y asociación de los salarios a los resultados de evaluaciones, etc. Y en este tipo de reformas, a diferencia de las anteriores, no coinciden los intereses de distintos actores, en particular, por un lado, de los sectores del gobierno que promueven las reformas y de las organizaciones sindicales, las que normalmente no van a estar de acuerdo con esas cuestiones que tienen que ver con evaluaciones y con mayores exigencias. Y por otro lado, los sectores que podrían estar a favor, como pudieran ser en principio los padres de familia, también esto no lo ven muy claro y tampoco se movilizan, se organizan o tienen un peso más fuerte muchas veces. Y esto hace que estas reformas sean mucho más difíciles de implementar. Según el análisis de esas 63 casos que estudia la autora en 17 países de América Latina, solamente 13 las considera
claramente exitosas porque fueron implementadas en un grado considerable, y 32 más las considera que fueron implementadas en un grado moderado. El resto, de plano, nada. Pero inclusive la implementación moderada o la implementación alta, la autora expresamente dice que se refiere nada más pues a, digamos, los aspectos más visibles, más superficiales de la implementación, no a cuestiones más profundas. O sea, la cuestión de la calidad realmente no parece tocarse. Sí, si se habla de descentralización, pues efectivamente se logra en alguna medida transferir el control de los sistemas a otros niveles de gobierno, se implementan pruebas o se hacen sistemas de evaluación de aprendizajes, etc. Pero el análisis que clasifica o califica algunas de esas reformas como exitosas nunca se hace en términos de qué tanto se notó el impacto en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, sino nada más en el grado de implementación de las reformas. Y un aspecto muy importante que señala la autora es que las reformas exitosas, pongo yo relativamente exitosas con este matiz que ya señalé, en general buscaron en primer lugar modernizar la gestión. Siempre se enfocaron hacia eso, que pareció ser lo más factible de hacer. En la siguiente imagen que podemos pasar a ver, paso a ver otro autor y otro enfoque a lo que yo llamo la reforma más difícil. Y ahí me baso fundamentalmente en Larry Kuban, que es un estudioso que ha dedicado mucho parte de su larga vida profesional a estudiar precisamente reformas educativas y tratar de ver en qué medida llegan a concretarse en las aulas e impactan el aprendizaje. Y el autor distingue 4 niveles de currículo. Es muy tradicional distinguir el currículo prescrito y el currículo implementado, pero Kuban distingue 4 niveles en el currículo. El currículo oficial y prescrito, el que está planteado en los documentos oficiales de planes de estudio, etc. El currículo enseñado, que se refiere a lo que hacen los maestros en el aula. El currículo aprendido, que es lo que los alumnos aprenden, o sea, el currículo enseñado, por supuesto, no necesariamente coincide con el oficial, el aprendido tampoco coincide necesariamente con el enseñado, y luego Kuban añade el currículo evaluado, el que se evalúa con pruebas de gran escala, que no coincide con ninguno de los anteriores, como que va por su lado. Y viene esa cita que está allí, que ustedes pueden ver, un poco larga, ¿verdad?, que dice que los reformadores, los tomadores de decisiones políticas en los niveles altos, cuando cambian la capa exterior de la estructura curricular, confían haber mejorado, incluso reformado el currículo en su totalidad. Creen que los maestros enseñarán más y mejor, que los estudiantes aprenderán y que los puntajes de las pruebas reflejarán esas mejoras. Y cuando los resultados esperados no se concretan en las clases impartidas en el aula y en los resultados de los estudiantes, sobreviene la confusión, la incomodidad y la desilusión, tanto entre los reformadores como entre los actores involucrados y entre el público. Bueno, pues creo que esto es una película conocida y creo, reflexionando sobre ello, que no es muy misteriosa la explicación. Obviamente, hacer un buen currículo no es muy fácil, pero no es nada del otro mundo. Con un equipo reducido de buenos especialistas se puede hacer un currículo muy decente. En cambio, transformar las prácticas docentes de cientos de miles de maestros es extraordinariamente complejo, extraordinariamente difícil. Aquí, aportando algún complemento a la excelente conferencia de Juan Carlos Tedesco hace rato, digo, pues es que las prácticas docentes de las normales tampoco coinciden con lo que dice el currículo oficial. O sea, ¿por qué los maestros no enseñan como querría teóricamente el currículo oficial? Tampoco ellos fueron enseñados con
con ese tipo de prácticas. Entonces, pues, aunque el currículo teóricamente diga cosas, sus prácticas, que efectivamente fueron básicamente escuchar al profesor, leer no mucho y escribir menos, pues obviamente no hacen esperable que su práctica se transforme. Y a esto me parece muy importante añadir otra cosa que fue muy evidente en la conferencia del doctor Tedesco, en el sentido de las exigencias mucho mayores para la educación que plantea la sociedad en que vivimos. Enfatizo mucho esto en el sentido de que hasta hace no mucho tiempo lo que se esperaba de la educación primaria, que era la única a la que accedían masivamente los futuros ciudadanos, era pues saber leer tantita aritmética y poco más. No se esperaba que tuvieran competencias complejas y se esperaba que con eso tuvieran lo suficiente para ir a ocupar empleos subordinados, bajo nivel, etcétera, etcétera. Y los cambios que trae consigo todo el avance de las sociedades, la complejidad cada vez mayor, etcétera, no solo en lo económico, sino también en lo político, en todos los aspectos, la cohesión social, etcétera, hacen que sea mucho más complejo, y no es extraño que por eso la obligatoriedad se extienda, porque ya no bastan 6 años de primaria, tampoco 3 de la secundaria baja. Ahora ya muchos países plantean, si no obligatorio, por lo menos claramente deseable, que los muchachos terminen la secundaria alta, pero además pues que lo hagan con competencias complejas. Y obviamente las prácticas docentes que se necesitan para desarrollar competencias simples también son simples, y las prácticas que se necesitan para desarrollar competencias complejas son muy complejas. Paso al punto que tiene que ver con la evaluación. Vamos a la imagen siguiente, y ahí me baso en otro autor, Robin Alexander, un estudioso muy destacado de educación comparada, que en un artículo muy bonito, que tiene un título muy sugerente, en español es Pánico moral, curas milagrosas y políticas educativas, lo que podemos aprender realmente de las comparaciones internacionales. Y dice, pues cada vez que salen los resultados de unas pruebas, cunde el pánico. O sea, pánico moral, qué barbaridad, estamos re mal, somos los peores, etc. Luego vienen las curas milagrosas. Hay que hacer como Singapur, o quién sabe qué, y nada funciona, ¿verdad? Entonces, Robin Alexander dice, pues que no parece irracional que las autoridades educativas miren a los países que salen muy altos en las pruebas y que esperen que puedan aprender de ellos algo para mejorar sus propios sistemas, pero que la manera como suelen hacerlo no es correcta, y viene la cita ahí nuevamente un poquito larga, ¿verdad? Porque típicamente lo hacen con ciertas características. Por un lado, extrema selectividad de la evidencia citada, una fe que parece no sustentada en la capacidad de las intervenciones de alcance nacional para transformar las prácticas de aula y por ende elevar los estándares, y una preferencia por intervenciones draconianas de alto impacto, con base en la idea de que una vez que se identifica públicamente un problema, solamente las medidas más firmes del gobierno conseguirán impresionar al electorado. Vamos a la siguiente, por favor, que ya es la última. Y Robin Alexander ejemplifica el mal uso de PISA y de trabajos como el muy conocido informe McKinsey, señalando cómo precisamente las reformas que se basan en eso suelen ser bastante poco sustentadas, usando información selectivamente imprecisa, y proponen arreglar luego el currículo, ¿verdad? Y cuando se da cuenta que la reforma curricular no sirvió, ¿qué se hace? Pues otra reforma curricular, ¿verdad? Pues si esa no jaló, pues hay que hacer otra, ¿verdad? Y sin tener en cuenta lo que ocurre en las aulas, ¿verdad? Y señala, citando un autor de 1900, que si toda buena educación es la expresión de la vida y el carácter de una nación, lo que se debería importar sería la cultura, no las políticas. Cuando vemos, es que Corea del Sur está muy bien, pues sí, nomás que su cultura confuciana, etcétera, es otra. Entonces, pues lo que se tendría que importar sería la cultura, no las políticas educativas, y obviamente la cultura no se puede importar. Y Alexander recuerda la distinción entre réplica de políticas, adaptación
injerto y rediseño, y sugiere que solamente el rediseño tiene posibilidades de éxito, aunque también es el más difícil de hacer. O sea, obviamente la réplica no funciona, la adaptación y el injerto tampoco, se necesita solo el rediseño. Entonces, bueno, pues termino. En la última imagen tienen ustedes varias referencias, después podrán tener la presentación para el que le interesen. Ahí están las referencias de los autores que cité para esta consideración que termino, en el sentido de que la manera como se suelen emprender las reformas crea grandes expectativas y suele llevar a decepciones muy fuertes, y que tendríamos que pensar en enfoques mucho más modestos, mucho más realistas, mucho más sensatos y mucho más profundos, pero que, teniendo en cuenta lo difícil que es hacer esos cambios profundos, pues se emprendan con calma, con paciencia, dándose los tiempos que se requieren y no esperando resultados milagrosos de esas curas engañosas. Muchas gracias. Bueno, pues el propósito de este segundo momento breve es, como se explicó, reaccionar a las asociaciones que uno puede hacer escuchando la otra participación, y quiero mencionar algunas cosas. La primera es que a lo largo de la legislación del siglo XIX se encuentra una preocupación por la evaluación en los términos necesariamente distintos, y hay una ley que, entre las cosas que preveía, era buscar las formas de asegurar que los profesores efectivamente enseñaran en clase el plan de estudios aprobado por las autoridades, a propósito de estos 4 tipos de currículos que mencionó el maestro Felipe. Las preocupaciones han estado ahí a lo largo de los años. Ha mejorado mucho la parte tecnológica, el conocimiento, desde luego, de la educación y demás, pero a mí me llama mucho la atención cómo la sociedad mexicana, lograda su independencia, tenía una claridad de que quería ser diferente y había que reformarse. Claro que estaba la sección de la sociedad, la parte de la sociedad conservadora, que no quería transformarse. Los más reacios pues decían que había que seguir viviendo como se vivía en la época de la colonia, es decir, con las tradiciones, las estructuras sociales, políticas, económicas, adaptadas lo mínimo necesario, puesto que se era una nación independiente, pero seguir viviendo como se vivía en la época colonial. De ahí la disputa que duró mucho tiempo, hasta 1867, en que finalmente se venció a Maximiliano militarmente, y con eso empezó otro momento de la vida del país. Hay una historiadora, Patricia Galeana, que tiene un libro, un trabajo que se llama La fascinación por el imperio, es decir, cómo quedó en la sociedad mexicana, y de hecho no ha desaparecido, cómo quedó en la sociedad mexicana la fascinación por la forma imperial, es decir, el poder unipersonal de un monarca y todo lo que significa en términos de organización social, de control de la actividad económica, de las relaciones entre clases sociales y desde luego las cuestiones educativas, cómo formar a las nuevas generaciones. Los conservadores se llevaron la sorpresa de que Maximiliano en muchos de estos asuntos resultó liberal. No lo conocían, los conservadores no conocían a Maximiliano, y se llevaron una sorpresa desagradable cuando empezó a ejercer su gobierno. Entre otras cosas, creó una ley de educación que impulsó muchos elementos que se habían ido reuniendo de 1824 en adelante en términos de una perspectiva liberal de la educación.
Desde luego no prescribía esta ley de Maximiliano el laicismo escolar, pero en otros aspectos sí. Por ejemplo, la enseñanza de las ciencias, un valor que fue ganando terreno a lo largo del siglo XIX. Otra cosa que quiero destacar a propósito de uno que yo creo que es un héroe, pero olvidado, Iturbide, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide pues era un ilustrado, era de una familia criolla, rica, le tocó vivir la guerra de independencia pues en el ejército realista, y sabemos pues cómo el desenlace que tuvo el plan de la Profesa para que él dirigiera un ataque decisivo a los insurgentes que quedaban en el sur, y él transformó las cosas de acuerdo a su interés personal y al interés de otras personas, otros criollos, mestizos, es decir, una mezcla de grupos sociales, pero con la dirigencia de criollos. Y sabemos el establecimiento del primer imperio mexicano, en parte también motivado por no había experiencia en la Nueva España de asambleas legislativas, asambleas de discusión, asambleas de debate. Entonces, un factor importante para que el primer imperio fracasara fue el que las relaciones entre Agustín de Iturbide y el Congreso pues no pudieron procesarse de manera adecuada, es decir, la interacción de dos poderes en una estructura distinta a la colonial, era una monarquía constitucional. Ni siquiera se alcanzó a tener una constitución, hubo un reglamento político provisional, pero lo que yo quiero destacar es que en ese reglamento político provisional, en el que Iturbide puso especial interés en su redacción, por las dificultades con el Congreso, ni siquiera el Congreso quiso recibirlo y analizarlo para una aprobación posible, pero Agustín de Iturbide reconocía que la educación era uno de los mayores bienes de una sociedad. Y congruente con su convicción, ordenó ya en los meses del conflicto con el Congreso y con otros grupos políticos, o con grupos políticos, el Congreso era un poder, ordenó Iturbide hacer un censo de la situación de la educación en el país. Algo así como lo que ordenó hacer Choyfet cuando empezó como secretario, ¿sí? Desde luego el censo no se pudo hacer porque ya la crisis se agravó y ahí terminó el buen propósito de Iturbide. Ya se acabaron. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues en este segundo momento elaboraré un poquito a partir de otra idea de Juan Carlos Tedesco que a mí me llamó mucho la atención, de la tarea de la educación como una tarea contracultural. Y las preguntas en sentido, bueno, ¿y cómo se le hace eso? ¿Cómo logramos desarrollar un sentido de justicia? Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que la definición de la educación como universal, gratuita, laica, era contracultural porque planteaba una sociedad de ciudadanos y laica versus la sociedad, digamos, estamentaria y con un peso de la religión tan fuerte como el que había en el siglo XIX. Entonces yo creo que efectivamente esa visión de la educación de fines del XIX y principios del XX pues era contracultural, no iba de acuerdo con la mayoría, con las concepciones mayoritarias, como probablemente, como seguramente ahorita tampoco van esas concepciones de solidaridad, etcétera, de solidaridad reflexiva, no orgánica, etcétera, no son congruentes con la idea general, ¿verdad? Me parece otra manera de expresar algo similar que me recuerda algo que dice por ahí en alguno de sus muchos libros Sabater, a propósito de la discusión sobre si eliminar la materia de ética en el bachillerato francés.
y en el bachillerato español, y que dice, bueno, cuando le dicen a uno, ¿para qué les enseñas eso a los muchachos si el mundo no funciona así? Y dice, bueno, pues por eso, precisamente. Si el mundo funcionara de esa manera así, muy solidaria, etcétera, etcétera, no necesitaríamos una educación especial para eso. Bastaría que el muchacho sí, solito fuera aprendiendo lo que ve. Pero precisamente si el mundo no funciona como creemos que sería deseable que funcionara, pues necesitamos ir a contracorriente. Y por otro lado, pues esto no es fácil, ¿no? Para nada. Y no nomás en nuestra sociedad. Recuerdo, para terminar, otra idea de Ralph Dahrendorf, este sociólogo alemán emigrado, que dice que ninguna sociedad contemporánea ha resuelto simultáneamente 3 retos: el reto de la prosperidad económica, la democracia política y la cohesión social. Aunque se logra uno y se descompone otro, pero los 3, o sea, una sociedad muy próspera y democrática, pero pierde cohesión; una sociedad muy próspera y cohesionada, pero no es democrática, etcétera, ¿verdad? O sea, como que realmente no es fácil, por supuesto, la tarea no es fácil, pero pues esa es la que nos toca. Muchas gracias. A ver, ahora sí pasamos a una sesión de preguntas. No hay... Buenos días, para el doctor Felipe Martínez Rizo. Efectivamente, él hablaba de la evaluación educativa como parte también del proceso educativo, y que bueno, pues los resultados los conocemos a través de los reportes que dan las instancias federales en este caso. La cuestión, por ejemplo, para las normales es, y usted lo mencionaba, y no sé si usted da información al respecto, ¿cómo se evalúa el trabajo en las aulas de los profesores de las normales superiores, por ejemplo? ¿Hay algún diagnóstico, hay algún documento que recoja esta información? Gracias. No tengo información sobre el particular, creo que no, pero no me consta, no lo podría afirmar. Pero en todo caso sí creo que lo poco que se intenta de hacer para evaluación docente no suele incluir los aspectos precisamente también más complejos, o sea, ver las prácticas, porque nuevamente una cosa es preguntarle al maestro con una prueba de papel y lápiz a ver si conoce ciertas nociones teóricas o si da la respuesta correcta, entre comillas, a X cosas, o inclusive si puede hacer una planeación. Pero bueno, ¿qué es hacer una buena planeación? ¿Llenar un formato bien con todos sus apartados o qué? O sea, realmente hacer un trabajo que tome en cuenta un diagnóstico de sus niños y plantea propósitos diferenciados según la situación de los alumnos que tiene, etcétera, etcétera. O sea, como que ese tipo de prácticas docentes es mucho más difícil de evaluar. Implica, por un lado, observación, implica portafolios, etcétera, y a mi juicio creo que no se suele hacer, hasta donde sé. Bueno, el doctor Bonifacio Barba tiene una breve intervención. La intervención no es sobre lo mío, quiero pues comentarles brevemente que iba a comentar, que iba a exponer la maestra Elsie Rowell. Iba a tocar 2 puntos muy importantes que tienen que ver con esta cuestión de renovar la educación en los términos, yo lo ubico ahorita porque escuchamos al doctor Tedesco, en los términos en que él lo planteó de cómo mejorar lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y nos toca transformarlo. Somos formadores, dijo él. Bueno, la doctora Elsie Rowell iba a ocuparse de 2 puntos. Uno, el proceso, algo sobre el proceso de implementación de las reformas y cómo estas son recibidas en las comunidades, en los gremios de maestros, y son, a partir de esa recepción, son rechazadas, lo hemos visto muy
claramente, muy enfáticamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respecto de la reforma de la administración federal actual. Su meta era muy clara: tumbar la reforma educativa, punto, ¿sí? Y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictaminado ante miles de amparos de profesores que no había ningún elemento de la reforma en sus elementos legislativos, las 3 leyes secundarias, que atentara contra derechos laborales, aún así la coordinadora mantuvo su objetivo. Pues ha evolucionado ya en las últimas semanas, pues ya la estrategia del gobierno federal cambió y las negociaciones ya están de otra manera, arreglando estado por estado. Entonces ese proceso es muy interesante, cómo se recibe la reforma, se puede rechazar, se la puede recibir y adaptar a las necesidades de las comunidades. El problema es, en el México actual, cómo identificamos comunidad. En una urbe como Aguascalientes, de 900.000 habitantes, o en la urbe que es la Ciudad de México, cómo identificar la comunidad para adaptar un proyecto nacional de reforma educativa a las necesidades así localizadas. Y la otra cuestión que la doctora Elsie iba a tratar es la cuestión de que la reforma de Peña Nieto aceleró por los miedos que se suscitaron, además de que es un proceso natural. La reforma aceleró la jubilación, dice ella, de maestros, directores y supervisores buenos, formados a lo largo de decenios de las reformas anteriores, la de Calderón, Fox, Zedillo, Carlos Salinas. Hay muchos maestros, muchos directores, muchos supervisores buenos, pero no están, como se dice en otro lenguaje, no son visibles. Ella quería destacar la pérdida que está sufriendo el sistema educativo mexicano por el aumento en el índice de jubilación de estos 3 actores del sistema educativo. Y yo quiero terminar haciendo una reflexión también relacionada con lo que dijo el doctor Tedesco. Recuerdan que dijo que la reforma o modelo de los 90 era una reforma centrada en el paradigma del mercado. Y yo quiero destacar que, habiendo sido real eso en México incluido, que hay otros elementos. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, pues es el malo de la película de los últimos años en México, ¿no? De hecho, en cierta forma, él gobernó 12 años porque fue secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid. Pero siendo el malo de la película, la Ley General de Educación de 1993, de su gobierno, tiene 2 cosas fundamentales que fueron innovadoras, y ahí están. Una de ellas es el capítulo dedicado a la participación social. Se ha criticado mucho que Carlos Salinas siguió el esquema de muchos intentos reformadores, de mejorar primero la economía y esperar que por la macroeconomía y esperar que por goteo fuera beneficiando al conjunto social. Eso no sucedió. Lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora con el destino de las Afores, entre otras señales. Y políticamente no abrió el sistema. ¿Recuerdan su frase, ni los veo ni los oigo?, refiriéndose a la oposición política? Y en la otra parte que tiene la Ley General de Educación de 1993 es un capítulo sobre equidad educativa. Entonces es importante resaltar esto, porque no todos los elementos de un gobierno o de un modelo, una ola, como se utiliza en otros ámbitos de las ciencias sociales, la ola de reformas de los 90, en el caso de México, tiene en la cuestión de la equidad en educación, recogida en la Ley General de Educación, y ahora con la reforma de Peña Nieto está en el artículo 3.
Entonces, el artículo 3 dice, para garantizar la calidad y la equidad en educación, entonces se enumera lo que hay que hacer. Y entre otras cosas dice maestros, directivos, idóneos, planes de estudio idóneos, etc. Y termino diciendo que en el siglo XIX hubo una ley que hablaba de la importancia de los profesores y también decía que para el progreso de la República las escuelas necesitaban maestros idóneos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos su presencia y les damos a los panelistas sus respectivas constancias.